Zencaf Producciones presenta el audiolibro diseñado para transformar tu estudio en conocimiento audible para optimizar tu tiempo y asegurar el éxito en tu ascenso de categoría 2026 para maestras y maestros de los niveles inicial, primaria y secundaria. Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza. Basado en la obra de José Manuel Sáez López, UNED. 1. Aprendizaje. Definición y características fundamentales. 1,1. Conceptualización del aprendizaje como proceso. El aprendizaje constituye el núcleo central de toda actividad educativa y, por extensión, de la existencia humana. Sáez López inicia su exposición con una definición precisa que sitúa el aprendizaje como un proceso de asimilación de información que genera un cambio resultante en el comportamiento. Esta conceptualización, aparentemente sencilla, encierra una profundidad considerable que merece ser analizada en detalle. La definición del autor se apoya en una afirmación de Einstein que resulta particularmente reveladora: el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Esta distinción entre experiencia e información establece una jerarquía epistemológica fundamental. La información, por sí misma, no constituye aprendizaje, requiere ser procesada, vivenciada y transformada en experiencia significativa. Este posicionamiento teórico sitúa al autor dentro de una tradición constructivista que valora la experiencia personal como el verdadero motor del aprendizaje. 1,2. Los 4 aspectos fundamentales para un aprendizaje efectivo. Sáez López identifica 4 aspectos esenciales que deben ser considerados para asegurar un aprendizaje efectivo. Cada uno de los cuales representa una dimensión del proceso educativo que interactúa con las demás de manera dinámica. Las necesidades del alumno constituyen el primer y quizás más fundamental de estos aspectos. El aprendizaje solo puede tener lugar en respuesta a las necesidades de los estudiantes. Esta afirmación, que parece obvia, tiene implicaciones profundas para la práctica educativa tradicional, donde a menudo se priorizan los contenidos curriculares sobre los intereses y necesidades de los aprendices. Cuando la necesidad del estudiante es lo suficientemente fuerte y se establecen metas definidas para el logro, el aprendizaje será más eficaz. Esta idea conecta directamente con las teorías motivacionales que serán abordadas posteriormente en el capítulo. La preparación para aprender representa el segundo aspecto crítico. La preparación para el aprendizaje es esencial para un aprendizaje efectivo. El aprendizaje específico no ocurrirá hasta que los niños estén listos para ello. Esta noción, que tiene sus raíces en las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget y en los conceptos de prontitud de la psicología educativa, sugiere que el docente debe ser sensible a los momentos óptimos para la enseñanza, reconociendo que la imposición de contenidos antes de que los estudiantes estén preparados resulta contraproducente. La situación constituye el tercer aspecto, destacando la importancia del contexto en el proceso de aprendizaje. El tipo de situación disponible para el alumno determina la calidad y velocidad del aprendizaje. Sáez López distingue entre situaciones informales de aprendizaje, entorno familiar, medio ambiente y ambiente escolar, y situaciones formales, proporcionadas por el profesor para hacer sistemático el aprendizaje. Esta distinción es fundamental para comprender que el aprendizaje ocurre tanto dentro como fuera del aula, y que la función del docente es, en parte, crear situaciones formales que complementen y potencien las experiencias informales. La interacción cierra el cuarteto de aspectos fundamentales. El estudiante, con sus necesidades y metas, aprende mediante la interacción en la situación de aprendizaje. Cuanto más numerosas y satisfactorias sean las interacciones, mejor será el aprendizaje. Esta idea anticipa a los enfoques socioconstructivistas que serán desarrollados posteriormente, reconociendo que el aprendizaje es esencialmente un fenómeno social. 1,3. Las 4 condiciones del aprendizaje según Biggs. El autor complementa el análisis anterior con las aportaciones de Biggs, quien sostiene que se necesitan 4 condiciones para el aprendizaje. Una base de conocimientos bien estructurada constituye la primera condición. Esta estructuración del conocimiento previo es fundamental porque el aprendizaje nuevo se construye sobre lo ya conocido. Cuanto más organizado esté el conocimiento previo, más fácil será integrar nueva información. Esta condición conecta directamente con el principio de proceder de lo conocido a lo desconocido, que será abordado en el capítulo sobre principios de enseñanza. Un contexto motivacional adecuado representa la segunda condición. La motivación es el combustible del aprendizaje. Sin ella, incluso las condiciones más favorables pueden resultar insuficientes. Este contexto motivacional no se limita a la motivación extrínseca, recompensas externas, sino que incluye fundamentalmente la motivación intrínseca, aquella que surge del interés genuino por la tarea misma.
Actividad por parte del estudiante constituye la tercera condición. El aprendizaje no es un proceso pasivo de recepción de información, requiere una participación activa del estudiante. Esta actividad puede manifestarse de diversas formas: cognitiva, procesamiento mental de la información, conductual, realización de tareas, o social, interacción con otros. 2. Condiciones del aprendizaje. 2,1. La importancia de las condiciones contextuales. Sáez López dedica una sección específica a las condiciones que pueden asegurar un buen aprendizaje, diferenciándolas de los aspectos fundamentales previamente analizados. Mientras que los aspectos se refieren a elementos estructurales del proceso, las condiciones son variables contextuales que pueden ser manipuladas por el docente para optimizar el aprendizaje. El autor enfatiza que el aprendizaje varía en función de su eficacia, estableciendo así un continuo que va desde el aprendizaje meramente efectivo hasta el aprendizaje profundamente significativo. La calidad del aprendizaje no es un atributo fijo, sino que depende de las condiciones en las que se produce. 2,2. Análisis detallado de las 6 condiciones. La motivación ocupa el primer lugar en el listado de condiciones. El aprendizaje solo puede tener lugar en respuesta a las necesidades de los alumnos. Una fuerte motivación es una condición previa para un aprendizaje efectivo. El autor profundiza en el papel del maestro reflexivo, que se dedica a motivar al estudiante de diversas formas para aumentar el interés. Esta noción del docente como motivador activo es fundamental, pues sitúa la motivación no como un atributo fijo del estudiante, sino como algo que puede ser cultivado y desarrollado a través de intervenciones pedagógicas adecuadas. La seguridad psicológica representa la segunda condición. Para que el aprendizaje tenga lugar, la participación del alumno es esencial. El alumno no participaría libremente a menos que se sintiera seguro. Esta condición tiene implicaciones profundas para la gestión del aula. El maestro no puede enseñar a los estudiantes mediante amenazas. El alumno debe encontrarse en un ambiente estimulante para contar con más probabilidades de aprender. La seguridad psicológica incluye tanto la ausencia de amenazas físicas como la libertad para expresar ideas sin temor al ridículo o la crítica destructiva. La experimentación constituye la tercera condición. El aprendizaje es un proceso activo, ningún aprendizaje es efectivo a menos que el alumno se exponga a la situación de aprendizaje. El autor describe el aprendizaje como un proceso que involucra explorar, conceptualizar, experimentar e interactuar. La experiencia con la situación concreta es la base para la comprensión. Solo hacer puede traer aprendizaje. Esta condición es fundamentalmente constructivista, enfatizando que el conocimiento no se transmite sino que se construye a través de la acción. La retroalimentación representa la cuarta condición. Un estudiante aprende más rápido y más a fondo porque se ve obligado a concentrarse en el material de antemano y porque se aporta información sobre su progreso. Después de resolver un problema, el alumno está interesado en saber si su solución es correcta. La retroalimentación es la información de evaluación sobre el acto de aprendizaje. Los resultados del logro de los estudiantes deben ser retroalimentados de vez en cuando, pues mantendrá a los alumnos motivados e interesados en aprender. Esta condición conecta directamente con los principios del condicionamiento operante y la importancia de las consecuencias en el aprendizaje. La práctica es la quinta condición. Otra condición importante en el proceso de aprendizaje es la práctica. El factor de práctica es particularmente importante en el aprendizaje de habilidades. Por lo tanto, es esencial que el profesor planifique la situación de aprendizaje de tal manera que la práctica se construya en ellos, para hacer que el aprendizaje sea más efectivo y significativo. La práctica no es mera repetición mecánica, es una actividad deliberada y estructurada que permite la consolidación del aprendizaje. La pertenencia y configuración constituyen la sexta condición. El autor señala que la repetición, la práctica o el ejercicio no resultará en aprendizaje a menos que se forme una configuración significativa. Este concepto, que tiene sus raíces en la psicología de la Gestalt, sugiere que las partes deben estar organizadas en un todo significativo para que el aprendizaje sea efectivo. La integración aparece como la séptima condición. La integración viene perfeccionando el proceso de aprendizaje que puede tener lugar en mente y llevado a una solución exitosa en menos tiempo. Esta condición enfatiza la necesidad de que el aprendizaje no permanezca como conocimiento fragmentado, sino que se integre en las estructuras cognitivas existentes del estudiante. 3. Teorías del aprendizaje y sus implicaciones. 3,1. Marco conceptual de las teorías del aprendizaje. El autor realiza un recorrido sistemático por las principales teorías del aprendizaje, organizándolas en 3 categorías fundamentales: conductismo, cognitivismo y constructivismo.
Esta clasificación, aunque simplificadora, permite comprender la evolución histórica de las concepciones sobre el aprendizaje y sus implicaciones para la práctica educativa. Las teorías de aprendizaje son marcos conceptuales que describen cómo la información es absorbida, procesada y retenida durante el aprendizaje. Esta definición inicial establece que las teorías no son meras especulaciones, sino herramientas para comprender y, potencialmente, mejorar los procesos educativos. El aprendizaje reúne influencias y experiencias cognitivas, emocionales y ambientales para adquirir, mejorar o hacer cambios en sus conocimientos, habilidades, valores y visiones del mundo. Esta definición holística reconoce la multidimensionalidad del aprendizaje, un tema que será recurrente a lo largo del capítulo. 3,2. El conductismo y sus principales exponentes. El conductismo se centra solo en los aspectos objetivamente observables del aprendizaje. Interpretan el aprendizaje en términos de conexiones o asociación entre estímulo y respuesta. Esta orientación metodológica surgió como reacción a la psicología introspectiva que dominaba a principios del siglo XX, buscando establecer la psicología como una ciencia objetiva y experimental. Bajo esta categoría, el autor incluye tres teorías fundamentales. La teoría del aprendizaje por ensayo y error de Thorndike constituye la primera. Thorndike, 1874 a 1949, destacó que al tratar de aprender un comportamiento correcto, uno se esfuerza de muchas maneras y puede cometer tantos errores antes de conseguir un éxito casual. Aprendemos a través de un mecanismo de ensayo y error. En los ensayos posteriores podemos aprender a evitar los errores, repetir los movimientos correctos y finalmente aprender la forma correcta. Thorndike propagó ciertas leyes importantes del aprendizaje que el autor detalla con precisión. La ley de preparación establece que uno puede aprender si uno está listo para aprender. Esta ley anticipa la condición de preparación para aprender, analizada anteriormente y conecta con las teorías del desarrollo cognitivo. La ley del ejercicio sostiene que el aprendizaje necesita repetición o ejercicio. Esta ley, que tiene sus raíces en la tradición asociacionista, enfatiza la importancia de la práctica para la consolidación del aprendizaje. La ley de efecto establece que el efecto o consecuencia decide el destino de su aprendizaje. Las consecuencias positivas fortalecen el vínculo estímulo-respuesta, mientras que las consecuencias negativas lo debilitan. Esta ley anticipa los principios del condicionamiento operante que serán desarrollados por Skinner. El autor extrae implicaciones pedagógicas de esta teoría. El estudiante debe tratar de ver las similitudes y diferencias entre los diferentes tipos de respuestas a los estímulos y por comparación y contraste tratar de aplicar el aprendizaje de una situación a otra situación similar. Esta sugerencia anticipa el principio de transferencia del aprendizaje, un concepto fundamental en psicología educativa. El condicionamiento clásico de Pavlov representa la segunda teoría conductista. Pavlov, 1849 a 1936, demostró experimentalmente el condicionamiento de un perro para salivar cuando oyó una campana. A través de este experimento, Pavlov demostró con éxito que el estímulo artificial, campana, llega a ser tan fuerte como para producir la salivación incluso cuando no fue acompañada por el estímulo natural, alimento. El autor explica conceptos fundamentales derivados de esta teoría. La generalización de estímulo ocurre cuando la respuesta a los estímulos se produce de manera generalizada. Aquel que teme a las serpientes puede verse que tiene miedo de cualquier objeto que se parece a una serpiente. La discriminación es el proceso opuesto, por el cual aprendemos a responder a un estímulo específico y a inhibir las respuestas a todos los demás estímulos. La extinción ocurre cuando el sujeto aprende a inhibir las respuestas condicionadas, aceptando que el estímulo condicionado no siempre va acompañado del estímulo incondicionado. La recuperación espontánea es el fenómeno por el cual las respuestas que parecían extinguidas reaparecen repentinamente por sí solas. Las implicaciones educativas son especialmente significativas. El autor advierte: un docente con sus métodos defectuosos de enseñanza o conducta inapropiada puede condicionar al niño a desarrollar desagrado y odio hacia él. El tema que enseña e incluso el ambiente escolar. Esta afirmación resalta la responsabilidad ética del docente, cuyas acciones pueden tener efectos condicionantes duraderos en los estudiantes. El condicionamiento operante de Skinner constituye la tercera teoría conductista. Esta teoría propone que el aprendizaje depende de sus consecuencias. Es probable que los comportamientos que se refuerzan se repitan y los que no se refuerzan probablemente no se repitan. El éxito del condicionamiento operante depende de la elección correcta de un programa de refuerzo.
Las implicaciones pedagógicas del condicionamiento operante son extensas y profundas. El proceso de aprendizaje y el entorno deben estar diseñados para crear la frustración mínima y la máxima satisfacción en un alumno para proporcionarle el refuerzo adecuado para el aprendizaje deseado. Este principio se puede aplicar con éxito en la modificación de la conducta administrando recompensas después de un comportamiento deseado al individuo. El desarrollo de la personalidad humana puede ser manipulado con éxito a través de la condición operante. Las alabanzas verbales, las expresiones faciales positivas del entrenador o maestro, el sentimiento de éxito, los altos puntajes, las buenas calificaciones, los premios. Las medallas y la oportunidad de hacer el trabajo que uno quiere son buenos motivadores. El condicionamiento operante enfatiza la importancia de los horarios en el proceso de refuerzo del comportamiento. Al tratar de impartir o enseñar un comportamiento particular, se debe tener mucho cuidado para la planificación adecuada de los horarios de refuerzo. Esta teoría aboga por evitar el castigo por desaprender el comportamiento indeseable y por configurar el comportamiento deseable. Defiende recompensar el comportamiento apropiado e ignorar el comportamiento inapropiado, para su extinción gradual. 3,3. El cognitivismo y sus manifestaciones. El autor presenta las teorías cognitivas como aquellas que miran más allá del comportamiento para explicar el aprendizaje basado en el cerebro. Estas teorías enfatizan el papel del propósito, la comprensión, el razonamiento, la memoria y otros factores cognitivos en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje perspicaz, insightful learning, de Kogler es presentado como la manifestación más significativa del cognitivismo en el aprendizaje. Kogler, un psicólogo de la Gestalt, enfatizó que el aprendizaje humano tiene siempre un propósito y con objetivos dirigidos y se basa esencialmente en el cognitivismo. Kogler llegó a la conclusión de que el alumno percibe siempre la situación en conjunto, evalúa toda la relación y los factores involucrados en la situación y finalmente llega a una solución perspicaz. Las implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje son notables. El aprendizaje es una tarea decidida y dirigida a objetivos, y el estudiante debe ser motivado, despertando su interés y curiosidad por el proceso de aprendizaje y debe estar bien familiarizado con los objetivos y propósitos específicos del aprendizaje. Enfatiza la importancia de ver la situación como un todo. Esta visión holística contrasta con el enfoque reduccionista del conductismo. Destaca la organización del plan de estudios, esquema de estudios, plan de trabajo y procedimiento de planificación del programa de aprendizaje. 3,4. El constructivismo y el aprendizaje social. El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el que el aprendiz construye activamente nuevas ideas o conceptos. Es una teoría del aprendizaje y un enfoque de la educación que pone énfasis en las formas, en que la gente crea el significado del mundo a través de una serie de construcciones individuales. Es un proceso de aprendizaje que permite al estudiante experimentar un ambiente de primera mano, por lo tanto, dando al estudiante un conocimiento confiable. La teoría social de aprendizaje de Bandura es presentada como la manifestación más significativa del constructivismo social. Bandura enfatiza el poder del aprendizaje observacional. Defiende que la mayor parte de lo que aprendemos se adquiere simplemente observando e imitando el comportamiento de otros que son tomados como modelos. Por lo tanto, el aprendizaje observacional puede proporcionar dimensiones y oportunidades adicionales para los alumnos además de su aprendizaje a través de la experiencia personal y la participación directa en las consecuencias ambientales. Esta teoría es fundamentalmente social, reconociendo que gran parte del aprendizaje humano ocurre en contextos sociales y a través de la observación de modelos. La imitación, el modelado y la identificación son procesos centrales en esta perspectiva. 4. Tipos de aprendizaje. 4,1. Taxonomía exhaustiva de modalidades de aprendizaje. El autor presenta una clasificación detallada de los tipos de aprendizaje, ofreciendo una visión panorámica de la diversidad de formas en que los seres humanos aprenden. Esta taxonomía no pretende ser exhaustiva, sino ilustrativa de la multiplicidad de procesos que pueden ser considerados aprendizaje. 4,2. Análisis detallado de cada tipo. La impronta es descrita como un aprendizaje que ocurre en una edad particular o una etapa particular de la vida, que es independiente de las consecuencias del comportamiento. Se utilizó por primera vez para describir situaciones en las que un animal o una persona aprenden las características de algún estímulo, por lo que se dice que está impreso sobre el sujeto.
Este tipo de aprendizaje es fundamentalmente diferente de otros porque ocurre en un periodo crítico del desarrollo y es altamente resistente a la modificación posterior. El aprendizaje observacional es el proceso de aprendizaje más característico de los seres humanos. La imitación, es decir, la repetición personal de una conducta observada. Este tipo de aprendizaje, que conecta directamente con la teoría de Bandura, es fundamental para la transmisión cultural y el desarrollo social. La enculturación es el proceso por el cual una persona aprende los requerimientos de su cultura nativa, por la cual está rodeado y adquiere valores y comportamientos que son apropiados o necesarios en esa cultura. Son las influencias que dirigen o modelan al individuo, deliberadamente o no, incluyen a los padres, a otros adultos y a sus compañeros. Si tiene éxito, la enculturación da como resultado competencia en el lenguaje, valores y rituales de la cultura. Este tipo de aprendizaje es fundamental para la socialización y la continuidad cultural. El aprendizaje episódico es un cambio en el comportamiento que se produce como resultado de un evento. Por ejemplo, el miedo a los perros que sigue a ser mordido por un perro es el aprendizaje episódico. El aprendizaje episódico se llama así porque los acontecimientos se registran en memoria episódica, que es una de las 3 formas de aprendizaje y recuperación explícita, junto con la memoria perceptiva y la memoria semántica. El aprendizaje multimedia ocurre cuando una persona usa estímulos auditivos y visuales para aprender información. Este tipo de aprendizaje ha ganado relevancia con el desarrollo de las tecnologías digitales y la proliferación de contenidos multimedia. El e-learning y aprendizaje aumentado representan las formas contemporáneas de aprendizaje mediado por tecnología. El aprendizaje electrónico, o e-learning, es un término general utilizado para referirse al aprendizaje en red basado en Internet. Un e-learning específico y siempre más difundido es el aprendizaje móvil, m-learning, que utiliza diferentes equipos de telecomunicaciones móviles, como los teléfonos móviles. Cuando un alumno interactúa con el entorno de e-learning, se le llama aprendizaje aumentado. Al adaptarse a las necesidades de los individuos, la instrucción basada en el contexto puede adaptarse dinámicamente al entorno natural del alumno. El contenido digital aumentado puede incluir texto, imágenes, vídeo, audio, música y voz. Al personalizar la instrucción, se ha demostrado que el aprendizaje aumentado mejora el rendimiento de aprendizaje durante toda la vida. El aprendizaje mejorado por tecnología, Technology Enhanced Learning, TEL, se refiere al apoyo de cualquier actividad de aprendizaje a través de la tecnología. El autor señala que TEL se utiliza a menudo como sinónimo de e-learning, aunque hay diferencias significativas. La principal diferencia entre las dos expresiones es que el aprendizaje mejorado por tecnología se enfoca en el soporte tecnológico de cualquier enfoque pedagógico que utilice la tecnología. El aprendizaje tecnológico mejorado, TEL, tiene como objetivo proporcionar innovaciones sociotécnicas que también mejoren la eficiencia y la rentabilidad de las prácticas de aprendizaje en relación con las personas y las organizaciones, independientemente del tiempo, el lugar y el ritmo. El aprendizaje por rutina o memorístico, rote learning, es una técnica que evita la comprensión de las complejidades internas y las inferencias del sujeto que está aprendiendo y, en su lugar, se centra en la memorización del material para que pueda ser recordado por el alumno exactamente de la forma en que fue leído u oído. La principal práctica de las técnicas de aprendizaje por memorización es el aprendizaje por repetición, basado en la idea de que uno podrá recordar rápidamente el material, pero no necesariamente su significado, cuanto más se repita. El aprendizaje por rutina se utiliza en diversas áreas, desde la matemática hasta la música y la religión, aunque ha sido criticado por algunas escuelas de pensamiento. El aprendizaje de memoria es una necesidad en muchas situaciones. El aprendizaje significativo es el concepto de que el conocimiento aprendido, por ejemplo, un hecho, se entiende completamente en la medida en que se relaciona con otros conocimientos. Contrasta significativamente con el aprendizaje memorístico, en el que la información se adquiere sin tener en cuenta la comprensión. El aprendizaje significativo, por otra parte, implica que hay un conocimiento integral del contexto de los hechos aprendidos. Esta distinción entre aprendizaje significativo y memorístico es fundamental en la pedagogía contemporánea y tiene sus raíces en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. El aprendizaje informal ocurre a través de la experiencia de las situaciones del día a día. Es aprender de la vida, durante una comida en la mesa con los padres, jugar, explorar, etc. Este tipo de aprendizaje es a menudo no intencional y ocurre naturalmente en el curso de la vida cotidiana.
El aprendizaje formal es el aprendizaje que se lleva a cabo dentro de una relación de profesor-alumno, como en un sistema escolar. Es estructurado, intencional y típicamente conduce a alguna forma de certificación. El aprendizaje no formal es un aprendizaje organizado fuera del sistema formal de aprendizaje. Por ejemplo, aprender reuniendo a personas con intereses similares e intercambiando puntos de vista, en clubes o en organizaciones juveniles, talleres. Ocupa un espacio intermedio entre el aprendizaje formal e informal. El aprendizaje tangencial es el proceso mediante el cual las personas se autoeducan si en un tema se interactúa en un contexto que ya disfrutan. Por ejemplo, después de jugar un videojuego basado en la música, algunas personas pueden estar motivadas para aprender a tocar un instrumento real. La autoeducación puede mejorarse con la sistematización, según los expertos en el aprendizaje natural. La formación de aprendizaje autoorientado ha demostrado ser una herramienta eficaz para ayudar a los estudiantes independientes con las fases naturales de aprendizaje. El aprendizaje activo ocurre cuando una persona toma el control de su experiencia de aprendizaje. Dado que la comprensión de la información es el aspecto clave del aprendizaje, es importante que los alumnos reconozcan lo que entienden y lo que no entienden. El aprendizaje activo anima a los estudiantes a tener un diálogo interno en el que están verbalizando sus entendimientos. Esta y otras estrategias metacognitivas pueden ser enseñadas a un estudiante con el tiempo. Estudios dentro de la metacognición han demostrado el valor en el aprendizaje activo, con buenos resultados. Además, los estudiantes tienen más incentivos para aprender cuando tienen control sobre lo que aprenden. El aprendizaje síncrono tiene lugar cuando dos o más personas se comunican en tiempo real. Sentarse en un aula, hablar por teléfono o charlar a través de mensajería instantánea son ejemplos de comunicación sincrónica. El aprendizaje asincrónico se cree que es más flexible. La enseñanza se lleva a cabo en un momento y se conserva para que el alumno participe siempre que sea el momento más conveniente para él. Las tecnologías utilizadas son el correo electrónico, los cursos en línea, los foros y las grabaciones de audio y vídeo. 5. Dominios del aprendizaje. Taxonomía de Bloom. 5,1. Los 3 dominios del aprendizaje. El autor presenta la taxonomía de Bloom como un marco fundamental para comprender la multidimensionalidad del aprendizaje. Los seres humanos aprenden toda la vida. Desde el nacimiento aprendemos y asimilamos lo que acabamos de aprender en lo que ya sabemos. Esta afirmación establece el contexto para la comprensión de los dominios. El aprendizaje es un proceso continuo de integración de nuevo conocimiento en estructuras existentes. Bloom dividió qué y cómo aprendemos en 3 dominios separados de aprendizaje. El dominio cognitivo incluye el conocimiento de contenido y el desarrollo de habilidades intelectuales. Esto incluye el recuerdo o reconocimiento de hechos y conceptos específicos que sirven al desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales. Las habilidades en el dominio cognitivo se organizan jerárquicamente desde lo más simple a lo más complejo. El reconocimiento del conocimiento de material previamente aprendido incluye, de la terminología, hechos específicos, formas y medios de abordar las especificidades, convenciones, tendencias y secuencias, clasificaciones y categorías, criterios, universales y abstracciones en un campo, principios y generalizaciones, teorías y estructuras. El conocimiento es definido como el recordar la información apropiada previamente aprendida. La comprensión implica comprender el significado de los materiales informativos. Este nivel va más allá del mero recuerdo para incluir la capacidad de explicar, interpretar y traducir información. La aplicación es el uso de información previamente aprendida en situaciones nuevas y concretas para resolver problemas que tienen respuestas únicas o mejores. El análisis implica el desglose de los materiales informativos en sus partes componentes, examinando e intentando entender la estructura organizativa de tal información para desarrollar conclusiones divergentes identificando motivos o causas, haciendo inferencias o encontrando evidencia para apoyar generalizaciones. La síntesis implica aplicar de forma creativa o divergente conocimientos previos y habilidades para producir un todo nuevo o original. La evaluación implica juzgar el valor del material basado en valores, opiniones personales, resultando en un producto final, con un propósito determinado, sin respuestas correctas o incorrectas. El dominio afectivo incluye sentimientos, valores, aprecio, entusiasmos, motivaciones y actitudes. ¿Cómo se enfoca el aprendizaje? Con confianza y actitud. Este dominio es a menudo descuidado en la educación formal, pero es fundamental para el compromiso a largo plazo con el aprendizaje y el desarrollo de valores.
El dominio psicomotor incluye el movimiento físico, la coordinación y el uso de las áreas de habilidad motora. El desarrollo de estas habilidades requiere práctica y se mide en términos de velocidad, precisión, distancia, procedimientos o técnicas en ejecución. El autor enfatiza que estos dominios no son mutuamente excluyentes. Para ilustrar esta interconexión, proporciona un ejemplo. Al aprender a jugar ajedrez, la persona tendrá que aprender las reglas del juego, dominio cognitivo. Pero también tiene que aprender a configurar las piezas de ajedrez en el tablero y también cómo sostener y mover correctamente una pieza de ajedrez, psicomotriz. Además, más adelante en el juego la persona puede incluso aprender a amar el juego mismo, valorar sus aplicaciones en la vida y apreciar su historia, dominio afectivo. Este ejemplo demuestra cómo los tres dominios operan de manera integrada en situaciones de aprendizaje auténticas. 6. Objetivos de aprendizaje. 6,1. Definición y características de los objetivos de aprendizaje. Sáez López aborda los objetivos de aprendizaje con un enfoque práctico y orientado a la aplicación. Un objetivo de aprendizaje debe describir lo que los estudiantes deben saber o ser capaces de hacer al final del curso. Los objetivos de aprendizaje deben ser sobre el rendimiento del estudiante. Esta definición enfatiza que los objetivos deben estar centrados en el estudiante y en lo que será capaz de hacer, no en lo que el profesor enseñará. El autor advierte contra dos extremos comunes en la formulación de objetivos. Los objetivos no deben ser demasiado abstractos, como por ejemplo, los estudiantes entenderán lo que es la buena literatura. Esta formulación es vaga y no permite una evaluación clara del logro. Tampoco deben ser demasiado concretos, como, los estudiantes sabrán lo que es un terreno. Este tipo de objetivo es demasiado específico y no refleja el aprendizaje profundo. Tampoco deben limitarse a habilidades cognitivas de nivel inferior, como, los estudiantes podrán nombrar los países de África. Este tipo de objetivo no promueve el pensamiento de orden superior. El autor recomienda que los objetivos de aprendizaje no sean más de 6, siguiendo las mejores prácticas en diseño curricular. Esta limitación en el número de objetivos ayuda a mantener el foco y evitar la fragmentación del aprendizaje. 6,2. El marco SKA para los objetivos. El autor presenta el acrónimo SKA, Skill, Knowledge, Attitudes, como un marco práctico para formular objetivos de aprendizaje. Skills, habilidades, que los estudiantes deben ser capaces de hacer en el momento en que el curso se completa. Esto incluye habilidades prácticas, cognitivas y sociales. Knowledge, conocimiento, lo que los estudiantes deben saber y entender antes de que el curso se complete. Esto incluye hechos, conceptos, principios y teorías. Attitudes, actitudes, ¿cuáles serán las opiniones de los estudiantes sobre el tema del curso en el momento en que se complete? Esto incluye valores, disposiciones y compromisos. El autor proporciona una lista de verbos que pueden ser utilizados para definir el rendimiento del estudiante en áreas particulares, incluyendo explicar, listar, enumerar, describir, demostrar, calcular, informar, comparar y analizar. 6,3. La taxonomía de Bloom como herramienta para objetivos. El autor señala que la taxonomía de objetivos para el dominio cognoscitivo de Bloom, 1956, es la más conocida y utilizada para crear objetivos de aprendizaje, categorizando las tareas cognitivas en un orden cada vez más sofisticado. Idealmente, los objetivos de aprendizaje deben ir acompañados de resultados medibles, que describen las maneras en que se les pedirá a los estudiantes que demuestren que han alcanzado los objetivos de aprendizaje. Los métodos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes pueden adoptar muchas formas: exámenes, escritos u orales, ponencias, presentaciones orales, proyectos de equipo. Los criterios para el éxito, a menudo llamados rúbricas, deben ser desarrollados para que los estudiantes entiendan lo que se espera de ellos. Y para que puedan usar la retroalimentación para ver dónde necesitan fortalecer su desempeño. 7. Estrategias de aprendizaje. 7,1. Conceptualización de las estrategias de aprendizaje. El autor define las estrategias de aprendizaje como las secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento o la utilización de información o conocimientos, Nisbet y Jack Smith, 1986. Esta definición enfatiza que las estrategias no son acciones aisladas, sino secuencias integradas de procedimientos, y que su propósito es facilitar procesos cognitivos fundamentales. 7,2. Características de las estrategias de aprendizaje según Díaz Barriga y Hernández Rojas.
El autor cita a Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2010 en 179, quienes destacan las características de las estrategias de aprendizaje. Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones específicas. Esta flexibilidad es fundamental porque permite adaptar las estrategias a las demandas cambiantes de la situación de aprendizaje. Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma inteligente de entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las tareas cognitivas que le planteen. De la complejidad del contenido, situación académica en que se ubica y su autoconocimiento como aprendiz. Esta característica enfatiza la dimensión metacognitiva de las estrategias. El aprendiz debe ser consciente de sus propias capacidades y limitaciones. Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de condiciones y contextos. Las estrategias no son recetas que se aplican mecánicamente, sino herramientas que se ajustan a las circunstancias específicas. Su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Las estrategias requieren de la aplicación de conocimientos metacognitivos, de lo contrario se confundirán con simples técnicas para aprender. Esta distinción entre estrategias y técnicas es fundamental. Las técnicas son procedimientos específicos, mientras que las estrategias son la aplicación consciente y deliberada de técnicas en función de objetivos y condiciones. 8. Estilos de aprendizaje. 8,1. Concepto de estilo de aprendizaje. El autor define el estilo de aprendizaje como un conjunto de elementos exteriores que influyen en el contexto de la situación de aprendizaje que vive el alumno. Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, Kiefe, 1988. Esta definición es particularmente relevante porque establece que los estilos de aprendizaje son relativamente estables. No son rasgos fijos e inmutables, pero tampoco son completamente maleables. Esta estabilidad relativa sugiere que los educadores deben tomar en cuenta los estilos de aprendizaje al diseñar experiencias educativas. Pero también deben ayudar a los estudiantes a desarrollar flexibilidad en sus aproximaciones al aprendizaje. 8,2. El modelo de Kolb. El autor dedica una sección extensa al modelo de Kolb, que es uno de los más influyentes en la teoría de los estilos de aprendizaje. Según Kolb, a la hora de aprender se ponen en juego 4 capacidades diferentes. Capacidad de experiencia concreta, EC, ser capaz de involucrarse por completo, abiertamente y sin prejuicios en experiencias nuevas. Capacidad de observación reflexiva, OR, ser capaz de reflexionar acerca de estas experiencias y de observarlas desde múltiples perspectivas. Capacidad de conceptualización abstracta, K, ser capaz de crear nuevos conceptos y de integrar sus observaciones en teorías lógicamente sólidas. Capacidad de experimentación activa, EA, ser capaz de emplear estas teorías para tomar decisiones y solucionar problemas. El autor señala que, Kolb considera que las 4 capacidades son diametralmente opuestas y cuando aprendemos debemos elegir entre ellas. Este aspecto del modelo es crucial. No podemos usar simultáneamente todas las capacidades. Debemos hacer elecciones que reflejan nuestras preferencias. Estas capacidades configuran un modelo bidimensional del proceso de aprendizaje formado por percepción, cómo uno prefiere percibir el entorno y comprender su entorno, pensamiento concreto versus abstracto. Procesamiento, cómo uno prefiere procesar o transformar la información entrante, procesamiento de la información activo contra reflexivo. El modelo de Kolb diferencia entre 4 estilos de aprendizaje. Los convergentes. Las personas poseen un pensamiento abstracto y procesan la información de forma activa. Asimismo, necesitan encontrar la utilización práctica a las ideas y teorías que aprenden. Combinan el concepto abstracto con la experimentación activa. Son buenos en la aplicación de las ideas. Buenos en situaciones donde hay más de una respuesta. No son emotivos, prefieren las cosas a las personas. Sus intereses son más técnicos. Es característico de los individuos de ingeniería. Los asimiladores. Las personas combinan el pensamiento abstracto y el procesamiento reflexivo de la información. Además, prefieren aprender de forma secuencial. Destacan por su capacidad para entender una gran cantidad de información y organizarla de forma concisa y lógica. Aprenden básicamente por observación reflexiva y conceptualización abstracta. Los divergentes. Las personas se caracterizan por un pensamiento concreto y por procesar la información de forma reflexiva contemplando diferentes puntos de vista. También necesitan estar comprometidos con la actividad de aprendizaje. Confían en su intuición. Combina la experiencia concreta con la observación reflexiva.
Tiene habilidad de imaginar, generan buenas ideas, ven la situación de diferentes perspectivas, son emotivos, se interesan por la gente. Destacan en las artes o humanidades. Se desempeñan en consejería, administración de personal y en desarrollo organizacional. Los acomodadores. Las personas combinan pensamiento concreto y procesamiento activo. Además, necesitan estar implicados en la actividad de aprendizaje. Les gusta, sobre todo, asumir riesgos y poner en marcha las ideas. Combina lo concreto con la experiencia activa. Habilidad para llevar a cabo planes orientados a la acción. Les gustan nuevas experiencias, son arriesgados. Se adaptan a las circunstancias inmediatas. Son intuitivos, aprenden por ensayo y error. Es característico en individuos de negocios. Kolb dice que podemos partir de una experiencia concreta, alumno activo, o de una conceptualización abstracta, cuando leemos acerca de algo, alumno teórico. Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando reflexionamos, alumno reflexivo, y cuando experimentamos, alumno pragmático. Por tanto, Kolb destaca las fases: teorizar, experimentar, actuar y 8,3. Técnicas en relación con los estilos de aprendizaje. El autor presenta diversas técnicas educativas y las relaciona con los estilos de aprendizaje que favorecen. Exposición. Se presenta de manera organizada la información a un grupo. Por lo general es el profesor quien expone. Permite presentar información de manera ordenada. No importa el tamaño del grupo al que se presenta la información. Se puede usar para hacer la introducción a la revisión de contenidos o para exponer resultados o conclusiones de una actividad. El estilo de aprendizaje que destaca es el pragmático, EC. Lluvia de ideas. Se recaba información para la búsqueda de respuestas a varios problemas. Favorece la interacción en el grupo. Promueve la participación y la creatividad. Se puede utilizar para enfrentar problemas, buscar ideas y para tomar decisiones. Propicia una motivación y participación de los alumnos en un proceso de trabajo grupal. El estilo de aprendizaje que favorecen es el activo, EA. Aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes trabajan en grupos para sintetizar contenidos y resolver problemas que parten de la realidad. Favorece el desarrollo de habilidades de análisis y síntesis y desarrolla habilidades cognitivas y de socialización. Permite abrir la discusión de un tema y promueve la participación de los alumnos en la atención a problemas. El estilo de aprendizaje que favorece es el pragmático, EC. Juego de roles. Permite ampliar la experiencia de los participantes y su habilidad para resolver problemas desde diferentes puntos de vista. Abre perspectivas de acercamiento a la realidad con creatividad, desinhibición y motivación. Propicia la discusión de un tema desde diferentes tipos de roles promoviendo la empatía en el grupo. Favorece los estilos de aprendizaje activo, EA, reflexivo, OR, teórico, K, y pragmático, EC. Foros de discusión. Permite conocer diferentes orientaciones respecto a un tema. Se intercambia información variada y estimulando el pensamiento crítico. Se aplica para contrastar diferentes puntos de vista con respecto a un tema. Posibilita un énfasis en la motivación a los alumnos a investigar sobre contenidos. Los estilos de aprendizaje que favorece son el activo, EA, y el reflexivo, OR. Método de proyectos. Trata de acercar una realidad concreta a un ambiente educativo por medio de la realización de un proyecto de trabajo. Es motivante y estimula el desarrollo de habilidades para resolver situaciones reales. Se puede utilizar en cursos donde se integran contenidos de diferentes áreas del conocimiento, con un enfoque interdisciplinar. Los estilos de aprendizaje que favorece son el activo, EA, el reflexivo, OR, el teórico, K, y el pragmático, EC. Método de casos. Propicia acercar una realidad concreta a un ambiente educativo por medio de un caso real o diseñado. Se considera una metodología interesante que incentiva y motiva a los estudiantes. Desarrolla la habilidad para análisis y síntesis, y permite que el contenido sea más significativo para los alumnos. Se puede utilizar para promover la investigación sobre ciertos contenidos y para verificar los aprendizajes logrados. Los estilos de aprendizaje que favorece son el activo, EA, el teórico, K, y el reflexivo, OR. 9. Estilos de aprendizaje en función de los estudiantes. 9,1. Marco conceptual de los estilos de aprendizaje. El autor establece que los estilos de aprendizaje son diversos enfoques o maneras de aprender, implican métodos educativos. Se prefiere un método identificable de interacción y procesamiento estímulos o información. Esta definición enfatiza que los estilos no son meramente preferencias personales,
sino patrones de comportamiento que tienen implicaciones metodológicas significativas. El autor sitúa históricamente el concepto. Basándose en este concepto, la idea de estilos de aprendizaje individualizados se originó en la década de 1970 y adquirió una enorme popularidad. Este contexto histórico es importante porque ayuda a entender por qué el concepto ha sido tan influyente y también por qué ha sido objeto de críticas. 9,2. Tipología de estudiantes según estilos de aprendizaje. Estudiantes activos o reflexivos. Los estudiantes activos tienden a retener y comprender mejor la información haciendo algo activo con ella, discutiéndola o aplicándola o explicándola a otros. Prueban y ven cómo funciona, prefieren el trabajo en equipo. Pueden tener el problema que si siempre actúan antes de reflexionar, pueden saltar a las cosas prematuramente y meterse en problemas. Los estudiantes reflexivos prefieren pensar en ello en silencio primero, piensan en primer lugar, prefieren trabajar solos. Pueden tener el problema de que si piensan demasiado, nunca pasan a la acción. Aprendices sensoriales o intuitivos. Los estudiantes sensoriales tienden a aprender hechos, a menudo resuelven problemas por métodos bien establecidos y les disgustan las complicaciones y sorpresas. Prefieren la información concreta, material y práctico. Los estudiantes intuitivos prefieren descubrir posibilidades y relaciones, les gusta la innovación y se aburren con los detalles. Son más rápidos pero pueden cometer errores por descuido. Aprendices visuales o verbales. Los estudiantes visuales recuerdan mejor lo que ven. Cuadros, diagramas de flujo, películas y demostraciones. Los estudiantes verbales prefieren las palabras, la explicación escrita y hablada. Estudiantes secuenciales o globales. Los estudiantes secuenciales tienden a ganar entendimiento en pasos lineales, con cada paso siguiendo lógicamente desde el anterior. Tienden a seguir caminos paso a paso lógicos en la búsqueda de soluciones. Los estudiantes globales tienden a aprender en grandes saltos, absorbiendo material casi al azar sin ver las conexiones, y luego de repente entienden las conexiones. Son capaces de resolver problemas complejos rápidamente o juntar cosas de forma novedosa una vez que han captado el panorama general. 9,3. Estudiantes de inteligencia múltiple. El autor presenta la teoría de la inteligencia múltiple propuesta por Howard Gardner, 1983, que afirma que hay por lo menos 7 maneras diferentes de aprender algo. Y por lo tanto hay 7 inteligencias. Corporal kinestésica. Esta inteligencia está relacionada con el movimiento físico y el conocimiento del cuerpo. Se desarrolla a través del movimiento físico como en varios deportes, danza y ejercicios físicos, así como por la expresión de uno mismo a través del cuerpo, a través del drama. El lenguaje corporal y la danza. Interpersonal. Esta inteligencia se activa mediante el encuentro persona a persona en el que es necesaria una comunicación efectiva y trabajar con otros para un objetivo común. Intrapersonal. Esta inteligencia se relaciona con la autorreflexión, la metacognición, pensar sobre el pensamiento, y la conciencia de las realidades espirituales. Se despierta cuando estamos en situaciones que causan introspección y requieren el conocimiento de los aspectos internos del yo, tales como la conciencia de nuestros sentimientos, el proceso del pensamiento. La autorreflexión y la espiritualidad. Lógico-matemática. A menudo llamada pensamiento científico. Esta inteligencia trata del razonamiento inductivo y deductivo, los números y el reconocimiento de patrones abstractos. Se activa en situaciones que requieren resolución de problemas o satisfacer un nuevo reto, así como situaciones que requieren reconocimiento de patrones. Musical. Se basa en el reconocimiento de patrones, sonidos ambientales y sensibilidad al ritmo. Esto refleja la sensibilidad de la voz humana, instrumentos musicales, instrumentos de percusión y otros sonidos producidos humanamente. Verbal lingüística. Se relaciona con palabras, lenguaje escrito y hablado. Se relaciona con la palabra hablada, lectura, ideas, pensamientos o poesía. Visual espacial. Se basa en el sentido de la vista. Incluye la capacidad de crear imágenes mentales internas. 9,4. El ciclo de aprendizaje. El autor propone que, una vez que se tiene un mayor conocimiento de las características de los alumnos, se debe tener en cuenta que cada uno de los estudiantes aprende de manera diferente a los demás estudiantes. Ningún método de enseñanza alcanzará efectivamente a todos los estudiantes. No podemos abordar todos los estilos de aprendizaje de los estudiantes todo el tiempo. Esta honestidad intelectual es importante porque reconoce las limitaciones prácticas de la teoría de los estilos de aprendizaje. En este contexto, el autor propone el ciclo de aprendizaje que consta de 5 fases. 1. Comprometerse.
en el cual el interés de un estudiante es captado y el tema es establecido. 2. Explorar, en el cual se permite al estudiante construir conocimiento en el tema a través de preguntas y observaciones facilitadas. 3. Explicar, en el cual se pide a los estudiantes que expliquen lo que han descubierto, y el instructor conduce una discusión del tema para refinar la comprensión de los estudiantes. 4. Extender, en el que se pide a los estudiantes que apliquen lo que han aprendido en situaciones diferentes pero similares. 5. Evaluar, en el que el instructor observa el conocimiento y la comprensión de cada estudiante, y lleva a los estudiantes a evaluar si lo que han aprendido es adecuado. La evaluación debe realizarse a lo largo del ciclo, no dentro de esta fase. 10. Métodos de enseñanza. 10,1. Conceptualización de los métodos de enseñanza. En este contexto, el autor propone el ciclo de aprendizaje que consta de 5 fases. 1. Comprometerse, en el cual el interés de un estudiante es captado y el tema es establecido. 2. Explorar, en el cual se permite al estudiante construir conocimiento en el tema a través de preguntas y observaciones facilitadas. 3. Explicar, en el cual se pide a los estudiantes que expliquen lo que han descubierto, y el instructor conduce una discusión del tema para refinar la comprensión de los estudiantes. 4. Extender, en el que se pide a los estudiantes que apliquen lo que han aprendido en situaciones diferentes pero similares. 5. Evaluar, en el que el instructor observa el conocimiento y la comprensión de cada estudiante, y lleva a los estudiantes a evaluar si lo que han aprendido es adecuado. La evaluación debe realizarse a lo largo del ciclo, no dentro de esta fase. 10. Métodos de enseñanza. 10,1. Conceptualización de los métodos de enseñanza. El autor establece que las estrategias o métodos de enseñanza dependen de una serie de factores tales como el nivel de desarrollo de los estudiantes, las metas, la intención, los objetivos, el contenido y el entorno, incluyendo el tiempo, el entorno físico y los recursos. Esta afirmación enfatiza que la selección de métodos no es arbitraria, sino que debe ser contextualizada. El método es el camino para hacer algo. Cuando nos referimos a didáctica, algo es el aprendizaje. El método se relaciona con la perspectiva pedagógica. El método docente son las decisiones relativas a los procedimientos en los procesos pedagógicos que se relacionan con los elementos curriculares. Los métodos de enseñanza se pueden clasificar en función de la naturaleza de la participación de los estudiantes. Para el estudiante que escucha y observa, conferencia, lección magistral, demostración, enseñanza en equipo. Para los alumnos que miran y se mueven, excursiones, tomar notas. Para el alumno que habla, escribe y responde, instrucciones programadas, discusión estructurada, panel de discusión, foro de discusión abierto, sesiones de preguntas-respuestas y diálogo socrático. 10,2. Método de la conferencia, lección magistral. El autor describe este método como una técnica de instrucción a través de la cual se presenta una revelación oral sobre un tema en particular. Benner y Dixon, 1968. Es un medio rápido de transmitir una gran cantidad de información en el menor tiempo posible. Por lo general, el instructor habla y los estudiantes escuchan, con una mínima participación activa de los estudiantes, excepto por la posibilidad de formular preguntas y respuestas. La conferencia se describe como un método centrado en el profesor, que involucra la comunicación unidireccional y la transmisión de buena cantidad de conocimiento o materia a un gran número de individuos. Los requisitos previos para una conferencia efectiva incluyen una buena breve introducción, preparación completa, profundidad en el conocimiento, capacidad de explicar, un buen resumen, buena voz y buen contacto visual. La claridad, expresión simple y calendario previsto son importantes. El énfasis en los puntos clave requiere una variación en el patrón y la intensidad del habla, un gesto, una pausa, una ilustración visual. Este método tiene la ventaja de que es una manera fácil de enseñar un gran número de estudiantes, con un docente que controla el tema de manera efectiva. Puede usarse para motivar, crear interés e introducir un tema. Su limitación es que se trata de una forma de comunicación que descuida la reacción de la audiencia, los estudiantes pasan a ser pasivos, sin tener mucho espacio para la interacción y la participación. Como en este método no se espera interacción o discusión con los estudiantes, a veces conduce a la monotonía y el aburrimiento. 10,3. Método de demostración.
En este método de enseñanza, la palabra hablada se complementa con la demostración usando una variedad de ayudas que apoyan los sentidos auditivos y visuales. Los estudiantes observan cómo se hace para transferir información a una aplicación práctica. Los ejemplos deben estar cuidadosamente seleccionados. Es importante contar con claridad con los objetivos y organizar el tiempo si la tarea posteriormente es realizada por los estudiantes. El objetivo de aprendizaje se centra en las habilidades. Es importante planificar cuidadosamente la demostración con un esquema claro de actividades. La demostración debe ser simple, eficaz y no debe tomar mucho tiempo. La demostración es un excelente método para convencer al alumno, demostrar un punto, validar la aplicación de una teoría e impartir una habilidad mecánica. Permite a los estudiantes mostrar lo aprendido y permite participación. 10,4. Método de proyectos. Según Kilpatrick, un proyecto didáctico es una actividad intencional realizada con compromiso, de corazón, y desarrollada colectivamente. El método de proyectos es uno de los métodos importantes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Es una unidad práctica significativa de la actividad que tiene valor educativo y apunta a uno o más objetivos definidos de la comprensión. Implica la investigación y la solución de problemas en una situación de la vida real. Sin embargo, el autor advierte sobre posibles dificultades. Se debe ser cuidadoso, pues pueden presentarse brechas entre el conocimiento de los estudiantes y la práctica. Y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes podría ser difícil. Se debe ser cuidadoso con el hecho de que estudiantes brillantes pueden adquirir mucho más protagonismo que los estudiantes pasivos. La enseñanza puede desorganizarse debido a la libertad y flexibilidad del método, por lo que hay que planificar en consecuencia.